porque así dice la palabra de Dios, que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va como de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Es una ley divina. El crecimiento, la multiplicación, el ensanchamiento es una ley de Dios. No le tenga miedo a eso, prepárese, porque lo que viene es glorioso. Yo le decía al pastor que siento en este tiempo, en esta visita, aunque ha sido yo creo que de las más cortas que he tenido a Cúcuta, siento que se viene una ola del Espíritu y una ola de avivamiento sobrenatural, pero no es el avivamiento que estamos acostumbrados a ver en los últimos tiempos. No es un avivamiento que se da por causa de pronto de un grupo musical, y gloria a Dios por ellos, porque gracias a esa adoración y a esa alabanza yo fui tocado por Dios hace 24 años atrás. Pero no es un avivamiento que se da por la visita de un hombre de Dios a un estadio, a un coliseo o a un lugar, porque ese tipo de avivamientos que vivimos y en el cual nos acostumbramos en alguna época, era un avivamiento que terminaba cuando el adorador, el hombre de Dios, empacaba su maleta y seguía su rumbo. La iglesia quedaba igual o peor. El avivamiento que viene para estos tiempos es un avivamiento sin precedentes, que sí o sí va a transformar la vida del creyente. Y es obligatoriamente necesario esa visitación de Dios, porque si no, no veremos a Dios en la nube. No veremos su poder y su gloria en la nube. No la veremos. Pero el más interesado en que veamos su gloria y que además partamos con Él, es Él. Entonces, por causa de ese interés de Dios, lo que viene es un tiempo sobrenatural. Y viene un avivamiento, y prepárese, porque usted, fue algo que enseñé esta mañana en otro lugar donde me encontraba, y le decía a la iglesia, y solamente voy a tomar ese texto bíblico: usted y yo hemos sido puestos en este tiempo por señal y presagio de Dios aquí en la tierra. Fuimos puestos por señal y presagio aquí en la tierra. Lo que va a hacer Dios en los próximos meses o en los próximos años, lo va a hacer contando con una iglesia como usted. Una iglesia que está siendo alumbrada, siendo dada a luz en medio de dificultades, de adversidades, de pandemias, de malas noticias, de crisis, de lo que sea. Pero entre más oprimida sea la iglesia, si es de Dios, se tiene que multiplicar. Otra vez yo digo eso: entre más oprimidos estemos, si somos realmente de Dios, tiene que pasar lo que estoy viendo aquí. La iglesia se tiene que multiplicar. Amén. Una señal de que Dios está es que en medio de la adversidad usted se multiplica, usted se ensancha, usted crece, su fe se expande, su fe se extiende. Amén. Pero ese no es el tema, solamente es esa palabra que quiero compartir con usted allí. Y quiero ir a algo que me ministró muy fuerte en mi corazón y en mi espíritu. Y el título de la enseñanza es: oraciones que hacen cambiar de parecer. Diga conmigo: oraciones que hacen cambiar de parecer. No necesariamente hacen cambiar de parecer hacia el que estamos orando, sino que hacen cambiar de parecer al que está orando. No hacia el que le estamos pidiendo, sino el que está haciendo la demanda al cielo. Eso me lo ministró el Espíritu Santo de Dios. Hay una ocasión donde los discípulos están sentados con Jesús de Nazaret en un lugar,
Y ellos le dicen al Señor Jesucristo: enséñanos a orar, así como Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos. Cualquiera que lea ese versículo al comienzo podrá decir: es que ellos no sabían de la oración. Pues no es así. Si usted lee en Daniel capítulo 6, dice la Biblia que Daniel oraba en la mañana, al mediodía y en la tarde, como lo tenía por costumbre. O sea, para el pueblo judío no era desconocido el acto de la oración. Entonces, ¿por qué ellos le piden a Jesús que les enseñe a orar? Ok, porque sencillamente cuando ellos oraban, la atmósfera en la que oraban seguía igual. No pasaba nada. Es decir, la oración para ellos era un acto litúrgico. Como cuando suenan las campanas y dicen hay misa. Entonces nos vamos a nuestra liturgia. Entramos y salimos iguales, o a veces peor. Cuando ellos le dicen al Señor Jesucristo: enséñanos a orar, lo que ellos le están pidiendo a su maestro, o le están diciendo es: danos la clave o el secreto para que cuando yo ore se provoque en el mundo espiritual lo que acontece cuando tú oras. Usted lee en la Biblia que cada vez que el Señor Jesús oraba, en aquella misma hora, dice la Biblia, ¿qué pasaba con los enfermos? ¿Qué pasaba con los mudos? Hablaban, los sordos oían, los paralíticos tomaban su lecho y se iban, los endemoniados eran libres, y hasta el que estaba muerto resucitaba. ¿Está conmigo? Esa manifestación sobrenatural de Dios es lo que ellos le están pidiendo a Jesús que les imparta. Cuando le dicen enséñanos a orar, le están diciendo al Señor Jesucristo: estamos cansados de que oramos y oramos y oramos y caemos en la de los fariseos, vanas repeticiones que no provocan absolutamente nada, que no logran transformar el mundo espiritual. ¿De acuerdo? Eso está, lo que le estoy diciendo está en Lucas capítulo 11. Voy a leérselo porque es un texto muy interesante, muy interesante. Dice: aconteció, verso 1, que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Ya le expliqué cuál era la demanda que ellos estaban haciendo delante del Señor. ¿De acuerdo? Lo que usted lee a partir del verso 2 es una instrucción que Dios da, que a través del Señor Jesucristo, y les dice: cuando oren, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, hay muchos hombres y mujeres de Dios estudiosos que de esta modelo o de este diseño de oración o de esta forma de oración o de estas letras han sacado estudios supremamente interesantes, y han hablado de 7 puntos que tienen que ver la oración, o de 9 puntos que tienen que ver la oración, muy interesantes. Pero no era el centro de lo que el Señor quería hacer. O sea, esto no resolvía realmente la pregunta que ellos le estaban haciendo. Se lo digo ¿por qué? Porque tomamos por costumbre este modelo y lo convertimos en un rezo más.
de los rezos que nos enseñaron a nosotros desde nuestra infancia, desde nuestra niñez. Lo digo en mi caso, que nunca lograron tampoco provocar un efecto en mi vida, ni en mi casa, ni en mi familia. Pero cuando voy al verso 5, que es continuación de los 4 versículos anteriores, pareciera que la conversación da un giro diferente. El Señor les ha dicho: oren de tal manera, entren en alabanza, en adoración, díganle: Señor, tú eres grande, eres hermoso, maravilloso. Reconozcan dónde está Él, denle la gloria a Él, pídanle que su reino se establezca en sus vidas. Díganle: Señor, yo no quiero hacer mi voluntad, sino que quiero hacer tu voluntad, como allá en el cielo, yo quiero hacerlo también, y etcétera, 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 etcétera. Pero en el versículo 5 pareciera que el Señor como que quiere cambiar de tema. Y dice lo siguiente: y les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y los niños están conmigo en casa, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Ese último versículo que leí hizo ¡pum! Dentro de mí cuando lo leí. Porque está hablando de una parábola y pareciera, vuelvo y le digo, que no tiene nada que ver con la petición que le hicieron a él. Y resulta de que efectivamente tiene todo, absolutamente todo que ver. Y me fui a estudiar un poco los acontecimientos históricos de este pasaje, de ese versículo 5 al versículo 8, y me encontré con un tesoro que inspiró el título de esta enseñanza: oraciones que logran cambiar nuestro parecer. Resulta que ahí hablan acerca de un viajero que llega a medianoche a la casa de un amigo, y este amigo lo recibe, y al ver que no tiene cómo atenderle, se va y le toca la puerta a otro amigo, y este amigo desde adentro le dice en primera instancia: solucione su problema usted, a mí no me moleste, yo ya cerré la puerta, ya estoy durmiendo, no es mi problema. Pero al final se levanta y le resuelve la situación. Ese es el resumen. Ahora voy a contarle el detalle de lo que acontece allí históricamente. Era obligación para el pueblo judío atender a un viajero. No era una opción, era ley. Y no solamente que lo atendiera y le dijera: siéntese allí un ratico, señor, y reposa mientras sigue su ruta. No, era atenderlo, implicaba suplir la necesidad que este viajero tenía. No lo podía dejar ir así nomás como que: ay, no tengo agua, vuelva después, como hizo el otro. No, tranquilo, haga como quiera, pero yo no puedo. No, este tenía que atenderlo. Ahora bien, el viajero, los viajeros cuando iban a salir de un lugar a otro, no era que llamaban, como hay una aplicación de un driver que usted llama y dice: ofrezco tanto y me llevan de tal lugar a tal lugar, y ellos vienen y lo reciben y se lo llevan. No, allá no había de eso todavía. Sus caminatas eran a pie o a lomo de camellos o de bueyes, bueno, de camellos sobre todo. Otra es que ellos no, dependiendo de la travesía que fueran a hacer, no salían en la mañana, porque si era lejana la travesía, al mediodía los iba a agarrar ese resisterio de sol. ¿Y qué iba a pasar? Podían morir. La temperatura era tan fuerte, o es tan fuerte en la región,
que los deshidrata y los puede matar. Al mediodía imposible salir con pleno resisterio de sol. Entonces esperaban salir en la tarde, ya cuando caía el sol, ¿verdad? Ahora bien, dice la Biblia que este viajero llegó ¿a qué hora? A medianoche. Esto indica que si el Señor salió, como esperó a que saliera, a que cayera el sol, este señor salió como a las 5 de la tarde, y a la hora que tocó la puerta en aquel lugar, llevaba por lo menos unas 6 o 7 horas de viaje. Situación que muestra que este viajero no venía de la vuelta de la casa del amigo. Venía, diga conmigo, venía de lejos. O sea que la necesidad era mayor. No es lo mismo salir y caminar 3 cuadras y usted le dio sed, y hasta se puede devolver a su casa si no encuentra quien le dé agüita, ¿verdad? Pero en un camino de 7 horas y no encuentra agua en el camino, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? O sea, en este hombre que tocó la puerta a la medianoche había una necesidad inmensamente grande. Necesidad que entendió aquel amigo que recibió ese llamado de atención. Imagínese las dos posturas. El que primero le tocaron se levantó de inmediato y se dio cuenta que no tenía cómo resolver, pero dijo: voy a ver qué puedo hacer, voy a tratar de resolver la situación. El otro dijo: no, ya cerré. En este primero había una sensibilidad del espíritu, había compasión. Usted se acuerda que en una ocasión el Señor Jesucristo llevaba 3 días con las multitudes, predicándole la palabra de Dios. Ahí es donde se provoca el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y cuando se fueron a ir, dice la Biblia que Él sintió compasión de ellos, porque en el camino se podían desmayar porque tenían hambre. Sentir compasión es sentir el dolor del otro. Sentir compasión es no solamente preocuparme por mi situación, no es asumir una actitud egoísta, egocéntrica, donde primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que quede para mí. Cuando el amor del Padre toca la vida nuestra, nuestra forma de pensar cambia, porque ya no pensamos en nuestra necesidad. Para nosotros la prioridad es la necesidad del otro. Y cuando eso se convierte en una prioridad, hacemos lo que está a nuestro alcance, y si no está a nuestro alcance, buscamos lo que sea necesario para tratar de ayudar y resolver, porque sabemos que hay una necesidad. Hasta ahí, claro, ¿verdad? La otra parte de la historia tiene que ver con el otro personaje que ya estaba dormido. La historia indica que las puertas de las casas permanecían en el día abiertas por si alguien tenía una necesidad, entraba, iba, resolvían y ayudaban. Pero cuando la puerta se cerraba, no se abría sino para algo estrictamente necesario. Si no era necesario, no se abría. Los salones eran justamente como este salón, las casas eran justamente como este salón, solo que el piso era en tierra. Tenían de pronto una cubierta de pasto o de paja o algo así que pudiera medio separar el polvo allí, o aplacar el polvo, perdón. Y había justamente un sobrepiso como usted lo ve allí. En la parte más baja de la casa era como la sala o la entrada de la casa, tenía una puerta, y en el sobrepiso se asumía que era la habitación donde todos dormían alrededor de una chimenea, de una hoguera. Las temperaturas en el lugar en la noche bajaban considerablemente y tenían que abrigarse, porque si no el frío también los podía matar. Eran familias numerosas
y casi que terminaban apiñados o amontonados uno encima del otro, allá en la habitación, y en la parte baja había parte del ganado que ellos tenían. Todo esto encierra esta historia. Ahorita usted va a entender por qué le estoy contando esto. Habían algunos animales allí, cabritos, no sé, gallinas. Los metían allí. ¿Usted sabe qué significaba que a medianoche tocara a alguien y se levantara de allá adentro? Se levantaban todos, se le dañaba el sueño absolutamente a todos. Por eso cuando el padre de familia cerraba la puerta, él no se levantaba más, porque eso implicaba levantar a toda la familia, venirse y atravesarse por todo el gallinero y por todos los animales y abrir acá la puerta, y se levantaba todo el mundo. En eso estaba pensando el padre de familia cuando estaba allá adentro, y dijo: no, señor, no lo puedo atender. Yo ya cerré la puerta y estoy aquí con mis muchachos durmiendo. Qué pena con usted, pero vuelva otro día. Él pensó en él y en su familia. El otro pensó en el viajero. Son dos tipos de pensamientos, dos tipos de personalidades que pueden habitar en la vida de una persona cuando se presenta una necesidad. A veces nosotros estamos muy dispuestos a hacer, a insistir y a perseverar en la medida en que en lo que estamos insistiendo, perseverando o estamos buscando nos convenga directamente a nosotros, o afecte directamente a nosotros, o tenga que ver directamente con nosotros. Cuando la situación es tocante a terceras personas, fácilmente podemos decir: no, yo voy a estar orando. Y a veces, lo digo por mí, no lo hacemos. Porque finalmente decimos: yo tengo mi situación y tengo mi problema, voy a resolver lo mío, allá cada cual que resuelva lo suyo. A veces en la oración, y toco este tema, y el pastor Anderson lo sabe, uno de los pilares fundamentales del ministerio, del llamado que Dios ha hecho sobre mi vida, es la oración. Porque ese es el llamado, uno de los llamados que Dios ha hecho sobre mí. Para mí es muy importante la oración. Pero con el paso del tiempo y con el paso de la perseverancia en la oración, Dios ha ido cambiando mi manera de orar. Si yo doy la mirada hacia atrás y miro 20 años atrás, mis oraciones de 60 minutos encerraban 5 minutos de alabanza y de adoración y 55 minutos pidiendo a Dios y quejándome. Señor, necesito esto, necesito lo otro, necesito acá, mira que no ha respondido acá, mira que lo otro, mira que me falta aquello, mira que me falta acá. Pero con el paso del tiempo, les confieso algo, ya casi ni oro por mi necesidad. Porque por causa de la oración, Dios me ha hecho entender que por encima de mi necesidad hay una necesidad mayor. Y cuando yo logro entender eso, hago clic con el cielo. Cuando yo logro entender que Dios me dio un talento, una gracia, un don para el servicio de Dios, y yo lo pongo en función del reino, hago clic con el cielo. Y Dios empieza a abrir puertas. Cuando yo entiendo que el llamado que Dios ha puesto sobre mi vida y es servirle a Él, que todo lo hago por Él, para Él y en Él, hago clic con el cielo y empieza a pasar lo que está sucediendo aquí en esta casa. Yo soy testigo de lo que era esta casa. Fue de pronto de los últimos que de pronto visitó este lugar cuando era lo que era, ¿verdad?
Yo me acuerdo que allí había una habitación, allí, en ese lugar me quedé yo ahí, ¿no es cierto? Y ahí están las señales de lo que era, el recuerdo de lo que era. Oye, esto es poderoso, pastor. Usted hizo un negocio con Dios y cambió paredes por almas. ¡Ay, Señor! Si va a aplaudir, hágalo con gozo para Dios. Porque mire, si este hombre de Dios y esta familia no hubiera entendido el propósito de Dios, dice que voy a cambiar y que voy a tumbar las paredes. Más bien le echo tercero y cuarto piso a esto. Pero entendieron que había una necesidad mayor y decidieron cambiar ladrillos por almas. ¡Wow! Esto tiene una profundidad. Yo no pensaba decirle eso. No crea que yo dije, ay, voy a decirle esto para qué. Ni tampoco quiero quedar bien con usted. Se lo estoy diciendo porque el Espíritu de Dios me dice que lo diga. Usted hizo como Ana. Y se lo voy a mostrar en la Biblia. ¿Cuántos han conocido la historia de Ana? Ana, bueno, te voy a contar, hijito, eso está en Primera de Samuel. Ana, pues claro, a eso vine. Por eso me están pagando. ¿Sí o no? Ana era una mujer, esposa de un hombre que tenía otra esposa. Pero era una mujer que no podía tener hijos. Una mujer estéril. Y su rival, así lo califica la palabra de Dios, la afligía. Ella le hacía fieros a Ana. Y le decía, yo tengo hijos y usted no. Y eso afligía y amargaba a Ana. Ana era una mujer de oración, ¿no es cierto, pastor? Dice la Biblia que todos los años iba con su esposo al templo y oraba y se arrodillaba y le clamaba a Dios y le decía, Señor, dame un hijo, dame un hijo, dame un hijo. ¿Y usted sabe cuál era el propósito de esa oración? Yo le voy a decir, ¿cómo? Refregárselo en la cara a Penina. Y un día aparecer, yo también tengo uno. Para ella ahí se acababa el problema. Pero venía y su situación seguía igual o peor. Las últimas idas a orar, esa mujer ni comía. Pero no dejaba de orar. Aunque no recibiera la respuesta. Yo no sé si alguien está orando por algo y sigue orando y todavía no ha visto la respuesta de Dios. Levante su mano si hay alguien. Bueno, llegó el tiempo de que usted entienda por qué no ha recibido la respuesta de Dios. Y hoy Dios va a cambiar su manera de orar. Y va a cambiar su corazón. Y va a cambiar su postura. Y va a cambiar su manera de pensar. Eso fue lo que hizo esta oración. A veces de pronto se podría interpretar que la importunidad es decirle a Dios, ay, cansarlo y cansarlo y cansarlo y cansarlo hasta que Él diga, sí, bueno, está bien, te lo voy a dar. La importunidad no es hacia afuera. Cuando Dios permite que tú y yo perseveremos en la oración y frena la respuesta, es porque Dios está buscando que algo dentro de ti cambie. Eso fue lo que pasó con Ana. Iba al año y al año siguiente y seguía orando, y esta otra mujer la seguía afligiendo y la seguía haciendo fieros, y ella seguía amargada y seguía sin comer. Y de repente un año en el que hoy descendió el Espíritu de Dios. Recuerde que así está registrado en la palabra de Dios, que esta mujer cayó en la gloria de Dios, en la gloria del Espíritu Santo, cosa que no entendió el sacerdote de aquella época, y le dijo, usted está borracha, señora. Pero ese año su parecer cambió.
Su parecer cambió totalmente. Ella se metió tanto en esa vida de oración, en esa vida de comunión con Dios, que llegó y dijo: Señor, aquí lo de menos es Penina. Aquí lo de menos es que esta mujer me aflija. Yo realmente lo que quiero es que tú me des un hijo. Y si tú me das un hijo, te pido que sea varón. Y si ese hijo es varón, yo lo voy a dedicar al templo para tu servicio. Y qué tremendo, porque Dios escuchó esa oración y dijo: wow, hizo clic. Usted me contó un día que Dios les había hablado y les había dicho algo de este lugar. El día que ustedes lo entendieron, Dios trajo paz a su corazón y empezó a abrir puertas y empezó a tocar corazones y empezó a enviar los recursos, porque para Dios es más importante un alma que un ladrillo. Y esto es lo que ¿sabe qué hace Dios? ¿Usted sabe por qué no se han podido borrar todavía estas huellas? Porque Él quiere que quede en la memoria, no de ustedes, sino de esta congregación, lo que representa un acto de obediencia, lo que representa el obedecer el mandato de Dios, y cómo Dios ha sustentado y cómo Dios ha sostenido. Porque en muchas casas lo normal es que tengamos segundo piso, en el primero hacemos locales, alquilamos y de aquí para allá nos sostenemos y vivimos rico y sabroso y tenemos papá. Nadie está pensando en un alma. Ustedes han sido obedientes a Dios y a Dios le ha agradado. Ustedes entendieron que la necesidad y la prioridad de ustedes no era tener un lugar más cómodo para ustedes, sino un lugar más cómodo para la grey de Dios. Aleluya. Ana entendió que había una urgencia en la tierra y que en el cielo había alguien que estaba esperando que en la tierra hubiera alguien que cambiara su parecer y dejara de pensar en él como persona y pensara en Dios. Y cuando Ana le dijo eso, dice la Biblia que esa vez, en ese año, ella quedó en embarazo. Nació Samuel. ¿Y sabe qué pasó? Yo se lo voy a contar al final, porque si no se me va ahorita. Voy a seguir con la historia. Cuando tú y yo entendemos la necesidad del cielo, Dios empieza a hacer cambiar nuestro parecer. Posiblemente aquí haya alguien que esté orando y pidiéndole a Dios: Señor, dame plata para montar un negocio, Señor, dame plata. Yo oré así por mucho tiempo. Yo le decía: Señor, dame recursos, Dios, dame dinero para yo poder sacar adelante a mi familia. Dame plata, Padre bendito, para montar una empresa. Dame plata, Padre de la gloria, para hacer aquí, para hacer allá. Y posiblemente alguien empiece orando de esa manera: dame plata para poder pagar mis deudas. Y en medio de su oración insistente, porque eso es lo que significa importunidad, es una oración insistente, una acción constante, una oración inoportuna, una insistencia que fastidia, que molesta, como la de la viuda que le dijo a aquel juez injusto que no temía a Dios ni temía a los hombres, y este le hizo justicia por causa de su importunidad. Esta mujer oraba, perseveraba. Así mismo puede haber alguien diciendo: Señor, dame plata, yo resuelvo este problema con dinero, yo me salgo de aquello, y de repente, por causa de esa oración, el Espíritu Santo de Dios baja y te reargulle y te hace entender que el problema no ha sido el recurso, porque Dios te ha bendecido y tú no has sabido administrar lo que Dios te dio. Yo no sé si hay alguien aquí que le haya pasado eso, pero le digo, a mí me ha pasado y me pasó hoy día ya no, pero me pasó muchísimas veces. Le dije a Dios: dame plata, Padre bendito, y siempre trataba de pedirle un poquito más
a Dios de lo que necesitaba, porque yo siempre estaba pensando en que yo decía, si Dios me bendice con tanto, yo pellizco de aquí y hago con esto acá y con esto otro y lo otro, y a lo último me gastaba lo que la bendición y ni pagaba la deuda ni montaba el negocio, y otra vez empezaba a orar y empezaba a orar y empezaba a orar y empezaba a orar hasta que el Espíritu Santo de Dios me decía, el problema no soy yo, el problema no es el dinero, el problema es que tú no sabes administrar. Cuando Dios no apresura la respuesta en su oración, Él te está invitando a que perseveres en ella para que en ti se provoque un cambio de parecer. Porque cuando tú entiendes que el problema no es el dinero que no tienes para resolver la situación, sino que el problema es que tú no sabes administrar la bendición que Dios te ha puesto en tus manos. Porque ¿sabe qué dice la Biblia? Que el que es fiel en lo poco, que pasa en lo mucho, Dios lo va a poner. Amén. El problema de nosotros es que estamos esperando y le decimos a Dios, danos mucho, pero Dios dice, ¿dónde está lo poco que te he dado? ¿Qué has hecho con lo poco que te he dado? Nosotros estamos pidiendo que Dios nos promueva, nos dé un mejor salario, nos dé una empresa, seamos independientes, nos promueva en el cargo que tenemos, y resulta de que le oramos a Dios por una bendición, y cuando Dios nos la da, pastor lo llama y le dice, ¿qué pasó, hijita, hijito? ¿Por qué no vino? Ay, no, pastor, es que como trabajo toda la semana, pastor, el único día que tengo libre es el domingo y lo dedico para limpiar la casa, pastor, para llevar el perro a pasear, pastor, para salir con la familia en el carro, pastor. No somos buenos administradores. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Dios está buscando buenos administradores que sean hallados como fieles. Dios no tiene problema en bendecirte. Es más, Él quiere bendecirte, pero quiere ver corazones que sean hallados fieles y buenos administradores, fieles con lo poco que Dios ha puesto en sus manos. Cuando tú entiendes eso, pasa lo que pasó con Ana aquel año, pasa lo que ha pasado en este lugar. Ana dedicó su hijo y cumplió la palabra que le había prometido a Dios. Y en Primera de Samuel dice la palabra de Dios que de repente Dios volvió y la visitó. ¿Alguien sabe qué sucedió en esa visitación que Dios hizo sobre Ana? ¿Cuántos recibió? Recibió 5 hijos a cambio de no poder tener uno. Mira, si Dios, es lo que Dios está buscando, que nuestra oración se convierta en una oración inoportuna, no para torcer el brazo de Dios, que se convierta en una oración inoportuna para que nuestra alma realmente entienda que hay que poner la mirada primeramente en el reino de los cielos y en su justicia. Eso dice la Biblia, que cuando nosotros ponemos la mirada en el reino de los cielos y su justicia, ¿qué pasa con la añadidura? Viene. Nuestra oración empieza siendo una oración que está buscando la añadidura y no el reino de los cielos. Por eso cuando usted está orando y usted no ve la respuesta de Dios, no se ponga a preguntarle a Dios, ¿por qué no me responde? O empiece a preguntarse usted, ¿qué estoy haciendo yo con este tiempo de oración? ¿Realmente estoy buscando el reino de los cielos? ¿Realmente estoy escuchando la voz de Dios? Mire, cuando Jesús iba al monte a orar, Él no iba con una lista de peticiones. Él iba con todo el tiempo y la disposición para sentarse a oír lo que el Padre le decía. A veces estamos pidiéndole a Dios que nos hable, pero no lo dejamos hablar. O a lo mejor nos está hablando, pero nosotros no lo podemos escuchar porque
Somos unas loras mojadas y pedimos y hablamos y hablamos y hablamos. Vamos a Él a pedirle un consejo y terminamos dándole consejos a Dios. Tenemos ahí un amigo que estamos ayudando en esa parte. Cuando Jesús iba a orar y entraba en el secreto del Padre, no era para decirle al Padre cómo tenía que hacer, era para ver lo que Él hacía. Y con eso bajaba. Y entonces, por eso le decía a sus discípulos: lo que ustedes han oído de mí es lo que yo he escuchado del Padre, porque no les ha hablado cosas de mí, sino todo lo que he oído al Padre. Todo lo que yo he hecho es todo lo que yo he visto hacer de mi Padre, porque el Hijo hace lo que el Padre ve hacer, lo que en el Padre ve hacer. Una oración inoportuna es aquella que logra hacer cambiar nuestro parecer. Y ya dejamos de pensar en una oración egocéntrica y miramos al cielo y empezamos a oír la voz del cielo. Usted sabe que Elías nació en medio de una generación corrupta. Así dice la palabra de Dios, inmunda de labios. Y una vez Isaías, el profeta, vio el cielo abierto y dijo: tenga misericordia de mí, porque yo ya lo vi a usted, aquí voy a caer muerto. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Por causa de que este no salió corriendo, sino que se quedó allí, envió un querubín y ya de allí tomó una tenaza, sacó un carbón, limpió su culpa y perdonó su pecado. Se lo pasó por sus labios. Y cuando esto sucedió, dice la Biblia que sus oídos se abrieron y pudo escuchar la voz de Dios. Una voz que decía: ¿cómo? ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? ¿Y sabe qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí, yo quiero ir. Yo quiero ir. Una oración inoportuna es aquella que hace cambiar de parecer a una iglesia que se reúne cada 8 días y posiblemente llega endeudada, afligida, pero por causa de su perseverancia empieza a entender que lo que está viviendo no se compara con la situación y el desierto que otras familias están viviendo allá afuera. Y entonces empieza a decir: Padre bendito, transforma mi vida, transforma mi corazón, porque yo quiero ser una señal para esta ciudad, quiero ser un presagio para esta tierra, quiero ser una señal de bendición. Padre bendito, ya no quiero ser el que me da, ni el que me da, ni el que pido y pido y pido, sino que aquí estoy, Señor. Yo quiero ir a dar de lo que he recibido. Una oración que hace cambiar de parecer es aquella oración que no se suelta, que no se deja de hacer porque no hay respuesta. Es una oración en la que se insiste y se persevera hasta el final, hasta donde nuestra alma y nuestra razón se alejan y empezamos a entrar en el Espíritu. Mire, yo creo que el 99.9 de las oraciones que nosotros empezamos a hacer, las empezamos a hacer en la carne. Bueno, yo lo digo por mí. Yo me levanto a las 3:30 de la mañana y yo no me levanto levitando en el Espíritu diciendo: oh Gabriel, Miguel, levántate que vamos a orar. No, yo me levanto muchas veces en contra de mi voluntad y me toca llevar y agarrar el alma y quitarle así suavecito la cobija y la almohada y pegarle un jalonazo para que se levante rápido y se vaya a la presencia de Dios.
¿Sí? No crea que es que yo me levanto hoy, aleluya, gloria a Dios, Miguel, Gabriel, levántense, que vamos a orar, dejen de ser perezosos. No. Vea, ¿sabe qué? A mí me toca orar en la noche. Isaías capítulo 26, verso, ya no recuerdo, creo que 9 o 19 por ahí. Con mi alma te deseo en la noche, y mientras dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, Señor. No apartes de mí tu espíritu, porque si no, yo no me levanto mañana. No crea que es que yo paso toda la noche esperando a que sean las 3:30 porque voy a orar. Ay, ay, aleluya. Uy, gloria a Dios cuando uno tiene esa unción, ¿no, pastor? Isaías 26:9. Gracias, mi amado. 26:9, por ahí estaba. Con mi alma te he deseado en la noche. Así me toca orar a mí en la noche. Decir, el Espíritu Santo de Dios no se vaya a apartar de mí, porque yo alzo vuelo y a las 3:30 me volteo, espero para echarme otra cobija encima. Bueno, aquí en Cúcuta no, pero en mi tierra de pronto sí. Pero ¿sabe algo? Cuando Dios ve tu perseverancia, cuando Dios ve tu importunidad, ¿sabe qué hace el Espíritu de Dios? Empieza a rearguirte y empieza a hacerte entender que lo más importante no es que se resuelva tu problema. Porque tu problema ya está resuelto en Dios. Yo no lo veo muy convencido a usted. Su problema ya está resuelto en Dios. La palabra de Dios dice que Dios al que llamó lo sustentará con la diestra de su justicia, ¿verdad? Eso está en Isaías capítulo, creo que 40, 41, por ahí, por esos lados. El problema de la bendición no es Dios. El problema de la respuesta en la oración no es Dios, somos nosotros. Hasta que nosotros no se produzca un cambio de parecer, no vamos a ver la respuesta de Dios. Y cierro con esto. En este tiempo, Dios está buscando una iglesia que haga algo más que cumplir con una cita de oración. Dios está buscando una iglesia que cuando vaya a cumplir esa cita, realmente tenga una disposición del Espíritu. Que su mayor expectativa no sea que Dios lo escuche, que su mayor expectativa sea escuchar cuál es la necesidad de Dios. Usted sabe que el cielo está trabajando. ¿Cuántos trabajan aquí? Ok. ¿Por qué trabajan? ¿Usted por qué trabaja? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, gloria a Dios por los que trabajan por gusto, por placer. No, yo me parto el lomo allá en el sol porque es que a mí me encanta. ¿Sí o no? Trabajamos porque hay una necesidad. Usted sabe que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos estas palabras: mi Padre y yo hasta hoy, hasta ahora, trabajamos. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Alcanzar al perdido, alcanzar al necesitado. Hay una necesidad afuera. Cúcuta está padeciendo una necesidad. Sí, pastor, hay que cambiar de presidente. Tenemos que ir a transformar el corazón de los que habitan en Cúcuta. Y eso es una tarea que nos corresponde a nosotros. Es una tarea que le corresponde a usted y me corresponde a mí. Es una tarea que nos corresponde a aquellos que entendemos que la solución no está en quejarnos, que la solución no se resuelve con que haya un cambio de poder y que el uno y que el otro y que por aquí, que por allá.
El problema se resuelve cuando hay una iglesia que ora, cuando hay una iglesia que intercede, cuando hay una iglesia que busca el reino de los cielos y su justicia, cuando hay una iglesia que entiende que somos la esperanza de Dios en la tierra, cuando entendemos que el anhelo ardiente de la creación es esperar la manifestación de los hijos de Dios. ¿De cuáles? De aquellos que entienden que Dios les ha dado gracia, les ha dado favor, les ha librado y les ha bendecido para que vayan e inviten a uno cada vez que haya la oportunidad. ¿Alguien nos acompaña hoy por primera vez? Bueno, es una buena oportunidad para que mañana o en el próximo servicio usted invite a alguien. Cambie su oración y empiece a decirle a Dios: Padre bendito, muéstrame dónde hay una necesidad de Dios. Muéstrame dónde hay alguien que necesite algo de Dios. Muéstrame dónde hay alguien que esté esperando una palabra de Dios, una oración. Y mientras que usted va y hace esa oración, Dios mira su alacena y Dios dice: este hay que bendecirlo, porque está trabajando en mi obra, y el que trabaja en mi obra es digno de salario. Amén. Prueba es que estamos pidiéndole a Dios que nos pague y no hemos todavía registrado la primera hora en Él. Pero cuando usted dice: yo quiero ir, envíame a mí, heme aquí. Eso es lo que Dios quiere oír en su oración: heme aquí. ¿Cuántos están conmigo? Yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Aquel año en el que Ana entendió cuál era la necesidad del cielo. Mire, dice la Biblia, usted lo puede leer en el capítulo 2 y en el capítulo 3, que la lámpara que era el sacerdote estaba a punto de apagarse, que no había visión con frecuencia. Ya el profeta o el pastor se la mantenía más durmiendo. No discernió que hubo una visitación del Espíritu en aquella mujer necesitada. Él no supo. Él dijo: está borracha. Había una necesidad en el cielo, y esta mujer entendió esa necesidad y dijo: lo de menos es que yo pueda mostrarle a Penina un hijo que Dios me dio en mi carne. Esta mujer cambió su manera de pensar y dijo: voy a pedirle a Dios un hijo, no para mostrárselo a la que me aflige. Ella dijo: Dios, dame un hijo para yo podérselo entregar en manos de Dios y que sea visto por una nación. Ese año dijo Ana: dame un hijo, Dios, que yo pueda presentar para que se convierta en el instrumento, Señor, que va a ungir al próximo rey de Israel. Esto es poderoso. Yo puedo ver que este lugar es ese lugar donde se ha entendido que hay una necesidad mayor que suplir en el cielo con respecto a la necesidad que hay en la tierra. Y cuando Ana entendió cuál era el principio, y cuando Ana entendió cómo opera el cielo en mi oración, Ana cambió de parecer. Y entonces le dijo a Dios: dame un hijo y te lo voy a dedicar. No fue que ella le dijo: te entrego el hijo que me des, pero me das 5 más. Ella dijo: bendíceme
para yo poder ser bendición para otros. Oh, santo el Señor. Después de que Ana entendió la necesidad del cielo y estuvo dispuesta a suplir la necesidad del cielo con lo que Dios le había entregado en sus manos, Ana recibió 5 veces más. ¿Cuántos hermanos son ustedes? 7. Wow. ¿Sabe por qué preguntaba? Porque yo puedo ver que estos 7 hermanos dedicaron a Dios la bendición que les correspondía a ustedes. Porque esta es la herencia que sus papás dejaron para ustedes. Y por causa de dedicar este lugar a Dios, Dios va a traer recompensa sobre cada uno de ustedes. Mire, digo esto con temor y temblor. Y estoy delante de Dios que no había pensado en esto. Pero puedo ver en el Espíritu como Dios empieza a preparar lugares, me dice el Señor. Lugares que Dios entregará. Y me dice Dios, hoy desaparecieron las paredes en un lugar que consagraron para mí. Pero lo que yo he hecho desde el cielo es trasladar esas paredes a lugares que estoy preparando para ustedes, por cuanto me entregaron la primicia. Porque pudieron haberse quedado con este lugar y entre todos haber trabajado para cumplir la palabra que le habían prometido a Dios o que habían recibido de Dios. Pero cuando Dios fue a entregar la tierra prometida, Él dijo, el primer monte que conquisten, me lo van a entregar a mí. Y eso desató la bendición para todas las tribus. Lo que han hecho ustedes es asegurar el destino de ustedes y el de sus generaciones en Dios. El destino de ustedes y de sus generaciones. Y me dice Dios, por cuanto la primicia es santa, el resto de la masa es santa. Por cuanto la raíz, hoy santo el Señor, es santa. Esto es la primicia, esta es la raíz. Todo lo que brote de ella es santo. En el nombre de Jesús. Y es una palabra que no solamente va para ustedes, sino que es una palabra que cae sobre la iglesia. ¿Qué tuviste que dejar hoy pendiente en casa? Bueno, posiblemente el Espíritu Santo de Dios te tocó y te trajo y tú venías pensando, ¿cómo resuelvo mañana, pasado mañana? Se va a terminar ya octubre, llega noviembre. Pero Dios me dice que te diga que si tú cambias la oración a partir de hoy, lo que queda de este año, verás como Dios acelerará los tiempos
para traer el cumplimiento de lo que te ha prometido a ti. Si Dios te prometió que lo iba a hacer, no dudes, porque Él no es hombre para mentir, porque Él no es hijo de hombre para arrepentirse. ¿Has sufrido? ¿Le has preguntado a Dios, Señor, cuándo veré yo la respuesta? Pues hoy Dios te dice, ya estoy de camino, porque oí tu oración desde el primer día que la hiciste. No temas, porque lo que el diablo quiso dañar, me dice el Señor, dile que yo lo restauro, que a partir de hoy empezarás a ver con tus ojos lo que has llamado con tu boca en fe, que las lágrimas que has derramado, Dios las ha recogido en una vasija y se han convertido en piedras preciosas, en tesoros valiosos. Que tus lágrimas de tristeza serán transformadas en lágrimas de gozo y de alegría. Me dice el Señor que te diga que hoy te acordarás de este día, porque a partir de hoy, dice el Señor, empiezo una cuenta regresiva, porque el tiempo de tu desierto, que el tiempo de tu angustia ha llegado a su final en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y no llorarás más de tristeza, porque yo soy, dice el Señor, el que hace cambiar tu lamento en baile y tu tristeza en alabanza. En el nombre de Jesús, levante sus manos y adore al Rey. Y dígale, Señor, aquí estoy, Padre. Y dígale, te pido perdón, Padre bendito, si mi oración no ha sido la correcta. Tu palabra dice que pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir, porque pedimos para nuestros propios deleites. Dígale, Señor, hoy entiendo que hay una necesidad mayor, Padre Santo. Dígale, hoy entiendo, Padre bendito, que no es dejar de orar, que es perseverar en la oración hasta que dentro de mí se quiebre lo que es de la carne y fluya lo que es del Espíritu Santo de Dios. Llévame a orar como conviene, Señor. Llévame a orar como conviene. En la oración háblame, Dios, para poder entender cuál es la necesidad del cielo, porque tu palabra dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso me hace entender que mi problema ya está resuelto. Eso me hace entender, Padre, que mi situación, que mi necesidad, que la enfermedad ya está quebrantada, que por su llaga fui curado, que tú, Padre bendito, quebrantaste la ruina, la escasez y la miseria. Y me has traído a vida nueva, Señor. Dile, hoy entiendo, Señor. Y ya no oro para que tú suplas mi necesidad. Oro para que tú me enseñes a suplir la necesidad que hay en el cielo. Oh, santo el Señor. Yo quiero decirle algo. Pedro lanzó la red toda la noche y no logró agarrar un pez. Pero a la mañana siguiente apareció Jesús. Y antes que Jesús lo bendijera, Jesús le dijo, préstame tu barca. Oh. Y sabía algo, Pedro no se negó. Y aquella mañana
Cuando Jesús terminó de enseñar la palabra, le dijo a Pedro: boga mar adentro. Pero ya Pedro había sido tocado, y a él se le olvidó su necesidad. ¿Por qué le digo que se le olvidó su necesidad? Porque cuando su barca se llenó, él no salió corriendo. Dice la Biblia que él llamó la otra barca que había en aquel lago. ¿Sí se acuerdan? Y de lo que Dios colocaba en su barca, él tomaba para llenar la barca de su amigo. Y mientras llenaba Jesús la barca suya, Pedro llenaba la barca de su amigo. Yo veo que viene una cosecha abundante de bendición. Pero me dice el Señor, no es para llenar tu mano, es para que bendigas a otros. Porque tu necesidad, me dice el Señor, yo ya la suplí. Cuando Pedro entendió eso, no se fue hasta que la barca de su amigo se llenó completamente. Y cuando llegó, cayó en tierra y dijo: Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Entendiste el principio. Deja esto, porque te he llamado a ser pescador de hombres. Y desde aquel momento seguía a Jesús. Usted sabe que esta es esa barca. Y yo veo una abundancia de peces que van a llegar del oriente, del occidente, del norte, del sur. Profetizo en esta hora que este lugar les quedará estrechos por causa de los moradores que hay en ella, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que no habrá escasez, no habrá necesidad, porque han entendido la necesidad del cielo. El Señor empieza a tocar corazones para traer materiales, para crear lo que hace los ladrillos, para crear lo que hace las varas de hierro, para crear lo que hace el cemento, para crear lo que hace que se necesite para el ensanchamiento de este lugar. Y dice el Señor: no temas, porque aunque venga la sequía, no dejarás de dar fruto. En el nombre de Jesús te doy gracias. Bendigo esta casa, bendigo estas familias, bendigo a tu hijo Pastor Anderson, Señor Colmenares. Bendigo a su esposa Erika Villamizar, Padre de la Gloria. Bendigo a cada levita, a cada mujer, a cada servidora, a cada intercesora, a cada líder, a cada diácono, Señor. Y te pido, prepáralos y úsalos para la conquista de almas que se avecina en los próximos meses. Te pido, Señor, que me hagas prosperar y fructificar la obra de sus manos. Que todo lo que toque su mano prospere en el nombre poderoso de Jesús. Guárdales en su camino y en su entrada y en su salida desde ahora y para siempre. Líbralos del lazo del cazador y de la peste destructora, Señor. Dale cada día sabiduría e inteligencia de corazón a tu siervo, para que él sepa gobernar y juzgar este pueblo. Porque me dice el Señor, no es un pueblo pequeño, es un pueblo grande. Y así como hice con Salomón, me dice el Señor que te diga, pastor, por cuanto no me has pedido bienes ni riquezas, sino sabiduría para saber gobernar, yo te doy lo que me has pedido, pero también te daré riquezas, porque has guardado tu corazón en integridad, dice el Señor. Mi presencia no se apartará de ti ni de día ni de noche, pastor, dice el Señor. Y no te preocupes, porque siempre enviaré un ángel para que te tome de la mano y te lleve hasta el lugar
que yo ya preparé, dice el Señor. Porque ya también tengo una tierra preparada para ti, dice el Señor. Gracias, Dios. He hecho conforme me has dicho, Señor. Bendigo esta casa, fructifícale, prospérale, engrandécele, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Rey de Gloria.